Buen día, Padre Gilberto, quienes ven este video. Hoy quiero exponer sobre la encíclica Pace in Terris por San Juan XXIII del año 1963 y quise resaltar algunos elementos que contiene esta encíclica respecto a la moral social. Comencemos. El orden en el universo, la paz en la tierra, suprema aspiración de toda humanidad a través de la historia, es indudable que no puede establecerse ni consolidarse si no se respeta fielmente el orden establecido por Dios. El progreso científico y los adelantos técnicos enseñan claramente que los seres vivos y en las fuerzas de la naturaleza impera un orden maravilloso y que al mismo tiempo el hombre posee una intrínseca dignidad, por virtud de la cual puede descubrir ese orden y forjar los instrumentos adecuados para adueñarse de esa misma fuerza y ponerlas a su servicio. Ahora el orden en la humanidad. Sin embargo, en lo más íntimo del ser humano, el Creador ha impreso un orden que la conciencia humana descubre y manda observar estrictamente. Los hombres muestran que los preceptos de la ley están escritos en sus corazones, siendo testigos su conciencia. Todas las obras de Dios son, en efecto, reflejo de su infinita sabiduría y reflejo tanto más luminoso cuanto mayor ese grado absoluto de perfección de que gozan. De las relaciones civiles, la persona humana sujeto de derechos y deberes. En toda convivencia humana bien ordenada y provechosa hay que establecer como fundamento el principio que todo hombre es persona, esto es naturaleza dotada de inteligencia y de libre albedrío, y que por tanto el hombre tiene por sí mismo derechos y deberes que dimana inmediatamente y al mismo tiempo de su propia naturaleza. Estos derechos y deberes son por ellos universales e inviolables y no pueden renunciarse por ningún concepto. Los derechos del hombre. Derecho a la existencia y un decoroso nivel de vida. Tiene un derecho a la existencia, a la integridad corporal, a los medios necesarios para un decoroso nivel de vida. ¿Cuáles son? Principalmente el alimento, el vestido, la vivienda, el descanso, la asistencia médica y finalmente los servicios indispensables que a cada uno debe prestar el Estado, de lo cual se sigue que el hombre posee también derecho a la seguridad personal en caso de enfermedad, invalidez, viudedad, vejez, paro y por último cualquier otra eventualidad que le priven, sin culpa suya, de los medios necesarios para su sustento. Derecho a la buena fama, a la verdad y a la cultura. Por derecho natural debido respecto a su persona, la buena reputación social, la posibilidad de buscar la verdad y libremente y dentro de los límites del orden moral y del bien común, manifestar y difundir sus opiniones y ejercer una profesión cualquiera y finalmente disponer una información objetiva de los sucesos públicos. Derecho al culto divino, el poder venerar a Dios según la recta norma de su conciencia y profesar la religión en privado y en público, porque como bien enseña Lantancio, para esto nacemos, para ofrecer a Dios que nos crea el justo y debido homenaje, para buscarle a Él solo, para seguirle. Este es el vínculo de piedad que a Él nos somete y nos liga, y del cual deriva el nombre de mismo de religión. Derechos familiares. Además tienen los hombres pleno derecho a elegir el estado y de la vida que prefieran, y por consiguiente a fundar una familia, en cuya creación el varón y la mujer tengan iguales derechos y deberes, o seguir la vocación del sacerdocio o de la vida religiosa. Derechos económicos. En lo relativo al campo de la economía, es evidente que el hombre tiene derecho natural a que se le facilite la posibilidad de trabajar y a la libre iniciativa en el desempeño del trabajo. La propiedad privada.
También surgen de la naturaleza humana el derecho a la propiedad privada de los bienes, incluidos los de producción, derecho que, como otra ocasión hemos enseñado, constituye un medio eficiente para garantizar la dignidad de la persona humana y el ejercicio libre de la propia misión de todos los campos en actividad económica, y es finalmente un elemento de tranquilidad y de consolidación para la vida familiar, con el consiguiente aumento de paz y prosperidad en el Estado. Derecho de reunión y asociación. De la sociabilidad natural de los hombres se deriva el derecho de reunión y de asociación, el dar a las asociaciones que creen la forma más idónea para obtener los fines propuestos, el actuar dentro de ellas libremente y con su propia responsabilidad y de conducirla a los resultados previstos. Derecho de la residencia. Ha de respetarse íntegramente también el derecho a cada hombre a conservar o cambiar su residencia dentro de los límites geográficos del país. Más aún es necesario que le sea lícito, cuando lo aconsejen justos motivos, emigrar a otros países y fijar su domicilio. La intervención en la vida pública. Con la dignidad de la persona humana concuerda el derecho a tomar parte activa en la vida pública y contribuir al bien común, pues como dice nuestro predecesor de feliz memoria, Pío XII, el hombre como tal, lejos de ser objeto y elemento puramente pasivo en la vida social, es por el contrario y debe ser y permanecer su sujeto, fundamento y fin. Derecho a la seguridad jurídica. A la persona humana corresponde también la defensa legítima de sus propios derechos, defensa eficaz, igual para todos y regida por las normas objetivas de la justicia, como advierte nuestro predecesor, una feliz memoria Pío XII, con estas palabras. Del ordenamiento jurídico querido por Dios deriva el inalienable derecho del hombre a la seguridad jurídica y con ello a una esfera concreta de derecho protegida contra todo ataque arbitrario. El deber de respetar los derechos ajenos. Al ser los hombres por naturaleza sociables, debe convivir unos con otros y procurar cada uno el bien de los demás. Por esto, una convivencia humana rectamente ordenada exige que se reconozcan y se respeten mutuamente los derechos y los deberes. El deber de actuar con el sentido de responsabilidad. La dignidad de la persona humana requiere además que el hombre en sus actividades proceda por propia iniciativa y libremente, por lo cual, tratándose de la convivencia civil, debe respetar los derechos, cumplir las obligaciones y prestar su colaboración a los demás en una multitud de obras, principalmente en virtud de determinaciones personales. La convivencia civil. Verdad, justicia, amor y libertad. Fundamentos de la convivencia humana, es decir, cuando estén movidos por el amor de tal manera que sienta como suya las necesidades del prójimo y hagan los demás partícipe de sus bienes y procuren que todo el mundo haya intercambio universal de los valores más excelentes del espíritu humano. El carácter de la sociedad humana como una realidad de orden principalmente espiritual que impulsa a los hombres iluminados por la verdad a comunicarse entre sí los más diversos conocimientos, a defender sus derechos y cumplir sus deberes, a desear los bienes del espíritu, a disfrutar en común del sujeto placer de la belleza y todas sus manifestaciones, a sentirse inclinados continuamente a compartir con los demás lo mejor de sí mismos, a asimilar con afán el provecho propio, los bienes espirituales del prójimo. La convivencia tiene que fundarse en el orden moral establecido por Dios. Sin embargo, este orden espiritual, cuyos principios universales y absolutos e inmutables, tiene su origen único en un Dios verdadero, personal y que trasciende a la naturaleza humana. Dios, en efecto, por ser la primera verdad en sumo bien, en la más fuente más profunda, de la cual extraer su vida verdadera a una convivencia humana rectamente,
constituida por provechosa y adecuada a la dignidad del hombre. Característica de nuestra época. La elevación del mundo laboral. En primer lugar, contemplamos el avance progresivo realizado por las clases trabajadoras en lo económico y en lo social. Inició el mundo del trabajo en la elevación y la reivindicación de sus derechos, principalmente en el orden económico y social. Extendieron después de los trabajadores sus reivindicaciones a la esfera política. La presencia de la mujer en la vida pública. La mujer ha adquirido una conciencia cada vez más clara de su propia dignidad humana. Por ello no tolera que se trate como una cosa inanimada o un mero instrumento. Exige por el contrario que tanto en el ámbito de la vida doméstica como en la vida pública se le reconozca los derechos y obligaciones propios de la persona humana. La emancipación de los pueblos se ha extendido y consolidado por donde quiera la convicción de que todos los hombres son por dignidad natural iguales entre sí, por lo cual las discriminaciones raciales no se encuentran ya justificado alguno, al menos en el plano de la razón y de la doctrina, porque cuando que un hombre surge la conciencia de los propios derechos, es necesario que aflore también de las propias obligaciones, de forma de aquel que posee determinados derechos tiene asimismo como expresión de su dignidad la obligación de exigirlos, mientras los demás tienen el deber de reconocerlos y respetarlos. Y por último, el mensaje de su santidad Juan XXIII en el año 1963, el 11 de abril. Por último, deseando, venerables hermanos, que esta paz penetre en la grey que os ha sido confiada, para beneficio sobre todo de los más humildes que necesitan ayuda y defensa, a vosotros, a los sacerdotes de ambos cleros, a los religiosos y a las vírgenes consagradas a Dios, a todos los fieles cristianos, nominalmente a aquellos que secundan con entusiasmo en estas nuestras exhortaciones, y partimos con todo afecto en el Señor la bendición apostólica para todos los hombres de buena voluntad, a quienes van también dirigida nuestra encíclica. Imploramos de Dios salud y prosperidad. Gracias.